Nunca esperé que algo importante sucediera esa noche en que el mejor amigo de mi hermano se quedó a dormir. Si me lo hubieras preguntado esa mañana, te habría dicho que iba a ser uno de los fines de semana más aburridos del verano. Estaba equivocado. Mirando hacia atrás ahora, esa noche lo cambió todo. Mi nombre es Braden. Tenía 22 años en ese momento, recién salido de la universidad, atrapado viviendo de nuevo en casa mientras averiguaba qué quería hacer con mi vida. Mi hermano menor Chase tenía 19 y de alguna manera tenía una vida social mucho más emocionante que la mía. Nuestra casa estaba constantemente llena de sus amigos. La mayoría de ellos me molestaban. Uno de ellos definitivamente no. Su nombre era Diego. La primera vez que lo conocí, recuerdo haber pensado que era injustamente atractivo. No atractivo de estrella de cine, peor. El tipo de atractivo que se sentía real. Cabello oscuro que nunca parecía desordenado incluso cuando lo estaba. Sonrisa fácil. Seguro de sí mismo sin actuar como si supiera que era guapo. El tipo de chico que podía entrar a una habitación e instantáneamente hacer que todos se relajaran. A las chicas les encantaba. A los chicos también. A todo el mundo. Incluyéndome a mí. No es que alguna vez planeé admitirlo. Diego y Chase han sido mejores amigos desde la secundaria. Jugaban baloncesto juntos, iban a conciertos juntos, pasaban la mitad de sus fines de semana colgando juntos, lo que significaba que Diego siempre estaba por ahí. Y a lo largo de los años, me volví muy bueno fingiendo que no lo notaba. Fingiendo que no esperaba con ansias oír su voz abajo. Fingiendo que no me ponía nervioso cada vez que aparecía inesperadamente. Fingiendo que no tenía un ridículo enamoramiento por el mejor amigo de mi hermano. El problema era que Diego siempre me trataba como a una persona real. No como el hermano mayor de Chase. No como algún chico random viviendo en la casa. A mí. Cada vez que venía, se detenía a hablar. Preguntaba cómo iba el trabajo. Recordaba cosas que le había contado semanas atrás. Se reía de mis chistes incluso cuando no eran graciosos. Cositas pequeñas. Probablemente cosas sin sentido. Pero cuando te gusta alguien, las cosas sin sentido empiezan a sentirse importantes. Esa tarde de sábado, estaba sentado en el porche trasero tratando de arreglar mi laptop cuando oí el camión de Chase entrar al camino de entrada. Un segundo después, voces familiares flotaron a través de la ventana abierta. Chase y Diego. Mi estómago inmediatamente hizo algo estúpido. Odiaba que todavía pasara. Miré hacia arriba justo cuando entraron por la puerta del patio trasero. Ahí está, dijo Diego, señalándome. Puse los ojos en blanco. Desafortunadamente, se rió. Esa risa siempre me afectaba. ¿Todavía tratando de arreglar esa cosa?, preguntó. Durante las últimas 3 horas. Tal vez esté muerta. Gracias por el soporte técnico. Cobro extra por los buenos consejos. Chase gimió. Ustedes dos coquetean más que las parejas reales. Todo mi cuerpo se congeló exactamente por medio segundo. Luego, Diego soltó una carcajada. Relájate, Braden. Dice eso de todo el mundo. Porque es verdad, dijo Chase. Agarré el cojín más cercano y se lo tiré. Lo esquivó. Diego no. El cojín le pegó directamente en la cara. Por un momento, hubo silencio. Luego lo bajó lentamente. Has cometido un terrible error. Inmediatamente me puse de pie. No. Oh, sí. Diego, corre. Salí corriendo por el patio mientras él me perseguía. Probablemente nos veíamos ridículos. 2 hombres adultos corriendo por el patio trasero mientras Chase estaba sentado en una silla riéndose tan fuerte que casi se cae. Eventualmente, Diego me atrapó cerca de la cerca. Su mano se envolvió alrededor de mi muñeca. Me detuve. Él se detuvo. Por un segundo raro, ninguno de los dos se movió. Su agarre se aflojó. Mi corazón se aceleró. Y de repente me volví muy consciente de lo cerca que estaba parado. Lo suficientemente cerca como para ver la pequeña cicatriz cerca de su ceja. Lo suficientemente cerca como para notar la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. Lo suficientemente cerca como para que tuviera que recordarme cómo funcionaba la respiración. Luego Chase arruinó el momento. Consíganse un cuarto. Diego inmediatamente soltó. Yo inmediatamente di un paso atrás.
Y así, el pequeño momento raro desapareció. El resto de la tarde pasó normalmente, al menos en la superficie. Pedimos pizza, vimos baloncesto, discutimos sobre películas terribles, lo usual. Pero de vez en cuando, atrapaba a Diego mirándome. No fijamente, solo mirando. Y cada vez que pasaba, me encontraba preguntándome si lo estaba imaginando. Alrededor de las 10 de esa noche, una tormenta eléctrica llegó. El tipo que aparece de la nada. La lluvia golpeaba las ventanas. El viento sacudía los árboles afuera. Estaba a mitad de preparar café cuando Chase entró a la cocina. Bueno, dijo. ¿Bueno qué? Diego está atrapado aquí. ¿Qué? Señaló afuera. La lluvia parecía una cascada. Oh. Sí. Tan mal. Las carreteras ya se están inundando. Unos minutos después, Diego se nos unió. Así que, aparentemente estoy sin hogar esta noche. Felicidades, dijo Chase. ¿Puedo dormir en tu piso? No, Diego pareció ofendido. Pensé que éramos amigos. Lo somos. Entonces roncas. No lo hago. Absolutamente lo haces. Inmediatamente empezaron a discutir. Traté de no sonreír. Esto había pasado 100 veces antes. Eventualmente, mamá resolvió el problema, como hacen las mamás. Diego puede quedarse en la habitación de invitados. Problema resuelto. O al menos debería haberlo sido. Excepto que aproximadamente una hora después, apareció otro problema. El techo de la habitación de invitados empezó a gotear. Mucho. Se colocó un balde debajo, luego otro, luego otro. Mamá se veía exhausta. Papá se veía molesto. Y Diego se veía culpable por existir. Finalmente, mamá suspiró. Bien, nuevo plan. Todos la miraron. Luego me señaló directamente a mí. Braden. Ya sabía a dónde iba esto. No. Sí. No. Tu habitación tiene la cama más grande. La miré fijamente. Ella me devolvió la mirada. Me giré hacia Diego. Se veía tan sorprendido como yo me sentía. Chase inmediatamente empezó a reírse. Oh, esto va a ser gracioso. Vas a dormir afuera, le dije. Vale la pena. Mamá aplaudió. Resuelto. Así de simple. Sin discusión, sin debate, sin escape. Unas horas después, estaba de pie en mi dormitorio tratando muy duro de no pensar demasiado en el hecho de que Diego estaba a punto de dormir en mi cama y fallando miserablemente. Porque por primera vez en años, la persona en la que no podía dejar de pensar iba a estar solo a unos pies de distancia toda la noche. En ese momento, no tenía idea de que ninguno de los dos iba a dormir mucho. Me dije a mí mismo que no era gran cosa. Era una noche, una cama, nada complicado. Ese discurso duró justo hasta que Diego entró a mi habitación cargando una almohada. Luego cada bit de confianza que tenía desapareció inmediatamente. Bonita habitación, dijo. Has estado aquí antes. Igual de bonita. Puse los ojos en blanco y pretendí concentrarme en mi teléfono. La verdad era que de repente me sentí incómodo. Dolorosamente incómodo. A Diego no parecía molestarle en absoluto. Dejó su bolsa junto a mi escritorio y se estiró. Inmediatamente me arrepentí de haber mirado hacia arriba. El tipo había pasado años haciendo accidentalmente mi vida difícil. No porque estuviera haciendo algo malo, solo porque se veía como bueno, Diego. Mientras tanto, yo estaba parado ahí tratando de actuar normal mientras mi cerebro me traicionaba completamente. Afuera, el trueno sacudía las ventanas. La lluvia continuaba golpeando contra el techo. La tormenta de alguna manera se sentía aún más fuerte desde dentro de mi habitación. Diego miró hacia la ventana. Parece que definitivamente no voy a conducir a casa esta noche. Probablemente no. ¿Estás bien? Parpadeé. ¿Qué? Has estado mirando tu teléfono durante 10 minutos. Miré hacia abajo. La pantalla estaba negra. Oh. Diego se rió. Ahí está. Odiaba lo fácilmente que podía leerme. Día largo, murmuré. Claro. La sonrisa que me dio sugería que no me creía en absoluto. Unos minutos después, nos preparamos para dormir. Y eso de alguna manera empeoró las cosas.
Porque de repente me volví hiperconsciente de todo. El tamaño de la habitación, la distancia entre nosotros, el hecho de que solo había un colchón, el hecho de que Diego de alguna manera se veía molestamente bien incluso en pantalones de chándal viejos. En un momento, me atrapé mirándolo. Inmediatamente miré hacia otro lado. Esperanzadamente antes de que él se diera cuenta. No hubo tal suerte. Apareció una sonrisa. Te atrapé. No estaba mirando. Absolutamente lo estabas. Estaba mirando la pared. ¿La pared detrás de mí? Exactamente. Se rió de nuevo. Le tiré una almohada. Esta vez la atrapó. Eventualmente las luces se apagaron. La habitación quedó en silencio. Por un rato ninguno de los dos dijo nada. Los únicos sonidos eran la lluvia y el trueno distante. Miré el techo completamente despierto. A mi lado Diego se movió. ¿Estás dormido? No. Bien. Me giré un poco. ¿Qué? Tengo una pregunta. Eso inmediatamente sonó peligroso. ¿Qué pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sobrevive Chase? Resoplé. Diariamente. Igual. Y de alguna manera eso inició una conversación. Una larga. El tipo que solo ocurre después de la medianoche. Hablamos de todo. Universidad, trabajo, malas relaciones, familia, historias random de la infancia. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras las horas parecían desaparecer. En algún punto ambos dejamos de fingir que íbamos a dormir pronto. Aprendí cosas sobre Diego que nunca había sabido antes. Como casi cambió de escuela en el último año. Como había querido convertirse en terapeuta físico. Como había pasado meses ayudando a su abuelo a recuperarse después de una cirugía. Cuanto más hablaba, más imposible se volvía no gustarme. No solo porque era atractivo. Porque era genuinamente una buena persona. Lo cual honestamente se sentía injusto. A la gente no se le debería permitir tener ambas cosas. Eventualmente la conversación se ralentizó. La habitación se volvió más silenciosa. Me giré hacia mi lado. Para mi sorpresa, Diego había hecho lo mismo. Ahora estábamos frente a frente. Ninguno de los dos habló. Por un momento pensé que tal vez se había dormido. Luego dijo en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Depende. Sonrió. ¿Por qué no sales con nadie? La pregunta me tomó completamente desprevenido. Mi estómago se apretó. Eso es random. Evitaste responder. Miré hacia otro lado. Simplemente no he conocido a la persona correcta. MHM. El sonido llevaba suficiente escepticismo como para ponerme nervioso. ¿Qué? Nada. Diego. Dudó. Luego suspiró. No creo que esa sea la respuesta real. El aire de repente se sintió diferente. Ya no estaba bromeando. Su voz sonaba seria. Tragué saliva. ¿Qué crees que es la respuesta real? Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego se encogió de hombros. ¿Honestamente? Sí. Creo que tienes miedo. Eso me sorprendió. Porque tenía razón. Dolorosamente razón. No solo sobre salir con alguien, sobre todo. Especialmente esto. Especialmente él. Pero no había forma de que pudiera decirle eso. Así que me reí restándole importancia. Eso es profundo. Hablo en serio. Lo sé. El trueno retumbó en algún lugar afuera. La habitación destelló brevemente por el relámpago. Por medio segundo, su cara se volvió visible en la oscuridad. Luego todo se volvió tenue de nuevo. Ninguno de los dos miró hacia otro lado. Y de repente, me volví consciente de algo. La distancia entre nosotros ya no era muy grande. Tal vez porque ambos nos habíamos movido mientras hablábamos. Tal vez porque ninguno de nosotros lo notó. O tal vez porque parte de nosotros lo había notado. Mi pulso se aceleró. Diego pareció darse cuenta también. Su expresión cambió ligeramente. No dramáticamente. Solo lo suficiente. Lo suficiente como para que mi pecho se apretara. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio se estiró. Más largo. Más largo. Luego la voz de Chase de repente resonó desde algún lugar del pasillo. Literalmente vayan a dormir. Ambos saltamos.
Luego soltamos carcajadas. La tensión se hizo añicos al instante. Enterré mi cara en la almohada. Diego se reía tan fuerte que el colchón se sacudía. Es increíble, dije. Definitivamente está escuchando en la puerta. 100%. La risa se desvaneció lentamente. La habitación se calmó de nuevo. Esta vez el sueño finalmente empezó a alcanzarnos. Mis ojos se sentían pesados. Mi cuerpo se relajó. Por primera vez en toda la noche, pensé que tal vez realmente me dormiría. Luego Diego habló de nuevo. Su voz era más quieta ahora. Casi vacilante. Hey Braden. Sí. Una pausa. Luego, me alegra haberme quedado atrapado aquí. Mi corazón dio un salto. No estaba seguro de si se daba cuenta de lo que esas palabras me hacían. Tal vez sí. Tal vez no. Pero no podía dejar de sonreír. Yo también, admití. Otra pausa. Luego silencio. Silencio real esta vez. En minutos, su respiración se ralentizó. Dormido. Escuché la tormenta afuera. Escuché a Diego respirando solo a unos pies de distancia. Y me pregunté por qué ese simple hecho me hacía sentir más feliz de lo que debería. Eventualmente, mis ojos se cerraron. Pero en algún momento de esa noche, me desperté. Y lo primero que noté fue que Diego ya no estaba de su lado de la cama. Estaba justo a mi lado. Lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Lo suficientemente cerca como para que mi corazón inmediatamente empezara a latir rápido. Y cuando me di cuenta de que uno de sus brazos estaba echado sobre mí en su sueño, supe que pasar el resto de la noche estaba a punto de volverse mucho más complicado. Por unos segundos, no me moví. Solo yacía ahí mirando hacia la oscuridad, tratando de convencerme de que estaba imaginando cosas. Tal vez todavía estaba medio dormido. Tal vez estaba soñando. Tal vez no. Definitivamente despierto. Definitivamente no soñando. El brazo de Diego estaba descansando a través de mi estómago. Su hombro estaba presionado contra el mío. Y de alguna manera, en algún punto durante la noche, había terminado ocupando alrededor del 80% de la cama. Traté de no reírme. El tipo era básicamente un horno humano. Cálido. Cómodo. Peligrosamente cómodo. Mi corazón latía lo suficientemente fuerte como para que me sorprendiera que no lo despertara. Cuidadosamente, giré la cabeza. La habitación estaba oscura, pero suficiente luz de luna se colaba a través de las cortinas para que pudiera distinguir su cara. Se veía más joven dormido, más relajado. Sin sonrisa confiada. Sin comentarios sarcásticos. Solo Diego. Por un momento, me permití mirar. Realmente mirar. Porque no estaba despierto para atraparme esta vez. Y porque parte de mí sabía que momentos como este no sucedían a menudo. La tormenta había pasado en su mayoría. Solo lluvia ocasional golpeaba las ventanas ahora. Todo se sentía extrañamente pacífico. Luego Diego se movió. Todo mi cuerpo se congeló. Su brazo se apretó ligeramente. No lo suficiente como para atraparme. Solo lo suficiente como para duplicar mi pulso. Murmuró algo ininteligible. Luego se acomodó de nuevo. Todavía dormido. Exhalé lentamente. Eres imposible, susurré. Una sonrisa soñolienta apareció en su cara. Casi tuve un ataque al corazón. Afortunadamente, no se despertó. Eventualmente, logré dormirme de nuevo. Cuando llegó la mañana, la luz del sol brillaba directamente en mis ojos. Gemí, me giré, e inmediatamente me arrepentí. Porque Diego estaba despierto. Muy despierto. Y mirándome directamente. Por un segundo horriblemente incómodo, ninguno de los dos habló. Luego sonrió. Buenos días. Enterré mi cara en una almohada. No, su risa llenó la habitación. ¿Siempre te despiertas tan gruñón? Estabas prácticamente durmiendo encima de mí. No lo estaba. Absolutamente lo estabas. Me muevo. Invadiste 3 países durante la noche. Ahora se estaba riendo de nuevo. Y de alguna manera me encontré riéndome también. Lo cual era molesto. Porque estaba tratando de ser dramático. Unos minutos después, finalmente nos levantamos de la cama. La incomodidad que esperaba nunca realmente llegó.
Si acaso, las cosas se sintieron más fáciles. Más naturales. Como si pasar media noche hablando hubiera cambiado algo. No dramáticamente. Solo lo suficiente. Abajo Chase ya estaba desayunando. El segundo que nos vio, sus ojos se entrecerraron. Inmediatamente no me gustó esa expresión. ¿Qué? Su sonrisa se ensanchó. Nada. Chase. Nada. Diego se sentó a su lado. Definitivamente está escondiendo algo. Sí. ¿Deberíamos preocuparnos? Definitivamente. Chase se veía demasiado complacido consigo mismo. Ustedes dos estuvieron hablando hasta como las 3 de la mañana. Me congelé. Diego se congeló. ¿Cómo sabes eso? Pregunté. Paredes delgadas. Eres un acosador. Correcto. Mamá entró a la cocina cargando café. ¿Durmieron bien los chicos? Genial. Respondió Chase. Nadie te preguntó, dije. Mamá nos ignoró. Como hacen las mamás. El resto de la mañana pasó sorprendentemente rápido. La lluvia finalmente paró. Volvió la luz del sol. Todo debería haber vuelto a la normalidad. Pero no lo hizo. Porque seguía notando cositas. Diego sentándose a mi lado cuando había otras sillas disponibles. La forma en que casualmente empujaba mi hombro durante las conversaciones. La forma en que su atención siempre parecía volver hacia mí. ¿Y la peor parte? Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. Alrededor del mediodía, a Chase lo llamaron al trabajo inesperadamente. Lo que me dejó solo con Diego. El segundo que Chase se fue, la casa se sintió extrañamente quieta. Por un rato, nos sentamos en la sala viendo alguna terrible película de acción. Ninguno de los dos prestó mucha atención. Eventualmente, Diego silenció el televisor. Miré hacia él. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Eso es peligroso. Sonrió de lado. Justo. Luego se recostó contra el sofá. ¿Sabes algo? ¿Qué? Me alegra que a Chase lo hayan llamado. Mi estómago inmediatamente se apretó. ¿Por qué? Sus ojos se encontraron con los míos. Porque de repente se veía nervioso. Realmente nervioso. Y no estaba seguro de haber visto eso antes. Quería preguntarte algo. La habitación de repente se sintió muy pequeña. ¿Qué? Abrió la boca, la cerró de nuevo, miró hacia otro lado, luego se rió de sí mismo. Tenía todo un discurso preparado. ¿Tan malo? Peor. Ahora tenía curiosidad. Diego. Se frotó la nuca, un hábito que había notado cada vez que se sentía incómodo. Y por alguna razón, eso hizo que mi pulso se acelerara porque Diego nunca parecía incómodo. Excepto ahora. Finalmente, me miró de nuevo. ¿Querrías tal vez salir a algún lado alguna vez? Parpadeé. Estamos saliendo ahora mismo. No así. Oh, sí. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. Luego me golpeó la realización. Oh. Una sonrisa más grande apareció. Sí. Mi corazón casi se detuvo porque de repente entendí exactamente lo que estaba preguntando. Y aparentemente, él entendió que yo entendía, lo cual de alguna manera hacía todo aún más aterrador. Ninguno de los dos miró hacia otro lado. Ninguno de los dos se rió. Por una vez, no había broma detrás de la cual esconderse. Solo nosotros dos y una pregunta colgando entre nosotros. Una pregunta que podría cambiarlo todo. Braden. Mi voz salió más quieta de lo esperado. Sí. Su expresión se suavizó. ¿Saldrías conmigo en una cita? Y así de simple. Cada pensamiento en mi cabeza desapareció completamente. Por un momento, genuinamente pensé que lo había oído mal. La habitación quedó completamente en silencio. Mi cerebro dejó de funcionar. Y Diego solo estaba sentado ahí, esperando. Viendo nervioso. Realmente nervioso. Lo cual de alguna manera hacía que esto se sintiera aún más real. Di algo, finalmente dijo. Parpadeé. Cierto. Preferiblemente palabras. Me reí a pesar de mí mismo. Mayormente porque estaba entrando en pánico. ¿Quieres salir en una cita conmigo? Su sonrisa se volvió tímida. Esa era la pregunta. Sí. Lo miré fijamente. Luego lo miré un poco más. Años.
Había pasado años convenciéndome de que nada como esto nunca pasaría. Años diciéndome a mí mismo que Diego estaba completamente fuera de alcance. Años fingiendo que no me importaba. Y ahora, estaba sentado a 3 pies de distancia pidiéndome salir. Se sentía ridículo. Imposible. Asombroso. Todo al mismo tiempo. Braden. Perdón. Sigues mirando. Lo sé. ¿Eso es bueno o malo? No pude evitar sonreír. Bueno. El alivio en su cara fue inmediato. Enorme. Casi adorable. ¿Bueno? Muy bueno. Una sonrisa se extendió por su cara. ¿Así que eso es un sí? Asentí. Eso es definitivamente un sí. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Solo nos sentamos ahí sonriendo como idiotas. Luego Diego se recostó contra el sofá. ¡Guau! ¡Guau! Estaba convencido de que ibas a decir que no. Me reí. ¿Por qué? Porque eres imposible de leer. Yo. Sí, tú. Eso era rico viniendo de él. El tipo aparentemente me había gustado mientras actuaba completamente normal. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Sus cejas se levantaron. ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo has estado pensando en pedirme salir? Diego inmediatamente miró hacia otro lado. Lo cual me dijo todo. No puede ser. ¿Qué? Diego. Gimió. Empecé a reírme. ¿Cuánto tiempo? Un tiempo. ¿Un tiempo? Un largo tiempo. Se me cayó la mandíbula. ¿En serio? Asintió. ¿En serio? No estaba seguro de si sorprenderme o molestarme. Posiblemente ambos. ¿Me estás diciendo que te he gustado todo este tiempo? No todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo entonces? Lo pensó. Alrededor de 8 meses. ¿8 meses? ¿8 meses? Agarré un cojín y lo golpeé con él. ¿Para qué fue eso? ¿8 meses? Estaba preparándome. Tenías 8 meses. Lo sé. Ahora ambos nos reíamos. Y por primera vez en todo el día el nerviosismo empezó a desvanecerse. La conversación se volvió más fácil, más ligera, como si finalmente dejáramos de fingir. Eventualmente Diego miró hacia la ventana. ¿Puedo contarte algo vergonzoso? Esto debería ser bueno. Señaló hacia arriba. Cuando tu mamá me dijo que iba a dormir en tu habitación, casi tuve un ataque al corazón. Me congelé. ¿Qué? Asintió. Estaba tratando tan duro de actuar normal. Toda mi cara se calentó porque había hecho exactamente lo mismo. No puede ser. Puede. Pensé que era el único que se estaba asustando. Nope. Esa realización me hizo ridículamente feliz. El resto de la tarde desapareció en un borrón. Hablamos durante horas, no solo sobre nosotros, sobre todo. Cosas que nunca realmente discutimos antes. Planes futuros, trabajos soñados, lugares que queríamos visitar. Se sentía extraño darme cuenta de cuánto ya sabíamos el uno del otro y cuánto todavía no. Alrededor de las 4 Chase finalmente llegó a casa. El segundo que entró por la puerta, se detuvo. Me miró a Diego, luego entrecerró los ojos. Oh, no. Ninguno de los dos dijo nada. Oh, no. Diego inmediatamente empezó a reírse. ¿Qué? Conozco esa cara. ¿Qué cara? La cara que dice que algo pasó mientras yo no estaba. Traté de mantener una expresión seria. Fallé al instante. Chase nos señaló. Lo sabía. ¿Nuevo qué? Preguntó Diego. No sé todavía. Dejó su mochila. Pero lo voy a saber. Durante los siguientes 10 minutos trató de interrogarnos. Terriblemente. Absolutamente terriblemente. Eventualmente se rindió. Mayormente porque ninguno de los dos dejó de reírse. Esa noche después de la cena Diego finalmente tuvo que irse. Las carreteras estaban despejadas de nuevo. El clima se había calmado. Todo estaba de vuelta a la normalidad. Excepto que nada se sentía normal ya. Estábamos parados afuera junto a su camión mientras Chase estaba dentro agarrando algo que había olvidado. Por primera vez en todo el día estábamos solos de nuevo. El atardecer pintaba todo de dorado. Ninguno de los dos parecía ansioso por terminar la conversación. Así que, dijo Diego. Así que. Viernes. Sonreí.
Viernes. Nuestra primera cita. Las palabras enviaron una cantidad ridícula de emoción a través de mí. Nuestra primera cita. Su sonrisa se ensanchó. He estado esperando mucho tiempo para decir eso. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta principal. Apareció Chase. Inmediatamente sospechoso. ¿Por qué están ambos sonriendo así? Adiós, Chase, dijo Diego. Están escondiendo algo. Adiós, Chase. Lo averiguaré. Luego nos señaló dramáticamente. Siempre lo hago. Mientras Diego subía a su camión, no podía dejar de sonreír. Y juzgando por la expresión en su cara, él tampoco. Lo vi alejarse. Por primera vez en años, todo se sentía diferente, mejor. Pero, lo que todavía no me daba cuenta era que nuestra primera cita era solo el comienzo. Porque juntarnos era la parte fácil. El verdadero desafío era averiguar qué pasaba después. Toda la semana previa al viernes fue una tortura. No tortura mala, el tipo bueno. El tipo donde constantemente estás revisando tu teléfono. El tipo donde cada notificación hace que tu corazón salte. El tipo donde sigues sonriendo por absolutamente ninguna razón, y luego inmediatamente te sientes ridículo al respecto. Diego me enviaba mensajes todos los días. No sin fin, solo lo suficiente. Un chiste random durante el desayuno. Una foto de algo estúpido que había visto en el trabajo. Un mensaje preguntando cómo iba mi día. Cosas simples. Pero, después de años de fingir que no había nada entre nosotros, cada mensaje se sentía diferente ahora. Real. Para el miércoles, Chase había empezado a notar. Desafortunadamente. ¿Por qué estás sonriendo a tu teléfono? No lo estoy. Lo estás. Literalmente no. Me miró con los ojos entrecerrados. Luego sus ojos se abrieron. No. Inmediatamente conocí esa mirada. No. No. Chase. Señaló dramáticamente. Tienes un crush. Le tiré un cojín del sofá. Lo atrapó. ¿Quién es? Nadie. Estás mintiendo. Ocúpate de tus asuntos. Su sonrisa de alguna manera se hizo más grande. Oh, esto es asombroso. ¿La peor parte? No tenía absolutamente ni idea. Ni cerca. El viernes finalmente llegó. Pasé demasiado tiempo decidiendo qué ponerme. Cambié de camisas 3 veces. Cambié de zapatos 2 veces. Casi cancelé todo por nerviosismo. Luego Diego entró al camino de entrada. Y de repente nada más importaba. Lo vi bajar del camión. Jeans oscuros, camisa negra, esa estúpida sonrisa. Mi corazón inmediatamente me traicionó. El tipo se veía injustamente bien. Caminó hacia el porche delantero, se detuvo, me miró de arriba abajo, luego sonrió. ¡Guau! Puse los ojos en blanco. ¿Qué? Te ves asombroso. Cada onza de confianza desapareció inmediatamente. Tú también. Su sonrisa se ensanchó. Buena respuesta. Dentro de la casa, Chase apareció de la nada. Literalmente de la nada. Como si hubiera estado esperando. Lo sabía. Diego y yo ambos nos congelamos. ¿Qué? Pregunté. Sabía que alguien venía. Ok. Nunca te importa cómo te ves. Eso es grosero. Es verdad. Diego estaba tratando de no reírse. El traidor. 5 minutos después escapamos. Apenas. El segundo que subimos al camión, ambos empezamos a reírnos. No puedo creer que todavía no sepa. Eventualmente lo sabrá. Oh, definitivamente. Condujimos al pueblo. Nada fancy. Cena, un paseo después. Cosas normales de cita. Y honestamente, eso fue perfecto porque ninguno de los dos necesitaba nada complicado. Ya nos conocíamos. Ya nos gustábamos. La cita no era sobre impresionar a nadie. Era sobre finalmente tener la oportunidad de ser honestos. En la cena, hablamos durante casi 2 horas. La mesera probablemente nos odiaba. Apenas tocamos la comida, mayormente porque seguíamos distrayéndonos. Una historia llevaba a otra. Un chiste llevaba a otro. En algún punto, mi cara realmente me dolía de tanto sonreír. Cuando finalmente salimos del restaurante,
El cielo estaba empezando a oscurecerse. El aire se sentía cálido, cómodo. Deambulamos por el centro sin destino real. Solo hablando. Eventualmente, llegamos a un pequeño parque con vista al río. Los bancos estaban mayormente vacíos. El agua reflejaba las luces de la ciudad. Todo se sentía extrañamente calmado. Por un rato, ninguno de los dos habló. Simplemente nos sentamos ahí, mirando el río, disfrutando del silencio. Luego Diego rompió el silencio. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Qué? Pasé meses tratando de convencerme de que no estabas interesado. Me reí. ¿Meses? Meses. Eso es vergonzoso. Lo sé. La sonrisa en su cara se suavizó. ¿Y tú? Miré hacia el agua, luego suspiré. Años. Su cabeza se giró hacia mí. ¿Años? Asentí. Se le cayó la mandíbula literalmente. No puede ser. Puede. Braden. ¿Qué? Deberías haber dicho algo. Me reí. Tú deberías haber dicho algo. Justo. Nos sentamos ahí sonriéndonos. La conversación se desvaneció. El silencio regresó. Pero esta vez se sentía diferente. Más cálido. Más íntimo. Y de repente me volví consciente de lo cerca que estábamos sentados. Lo cerca que se había movido sin que ninguno de nosotros lo notara. Mi pulso se aceleró. Diego lo notó. Sabía que lo hacía. Porque su expresión cambió. Solo ligeramente. De la misma forma que había cambiado la noche de la tormenta. Ninguno de los dos miró hacia otro lado. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Por un segundo todo lo demás pareció desaparecer. El río, el tráfico, las voces distantes, todo se fue. Solo yo y él. Y la sensación de que algo importante estaba a punto de pasar. Lentamente Diego alcanzó mi mano. No dramáticamente. No nerviosamente. Solo naturalmente. Como si fuera la cosa más normal del mundo. Nuestros dedos se entrelazaron. Cálidos. Cómodos. Correctos. Mi pecho se apretó. No por ansiedad. Por felicidad. Pura felicidad. Diego sonrió. El tipo de sonrisa que pasé años deseando secretamente que fuera para mí. Ahora lo era. Y de alguna manera eso todavía se sentía imposible. Hey Braden. Sí. Su voz era quieta. Suave. Estoy realmente feliz de que ese techo empezara a gotear. Me reí tan fuerte que casi me caigo del banco. Luego él empezó a reírse también. Y así de simple, la tensión desapareció de nuevo. El nerviosismo, la incertidumbre, se fueron. Por primera vez, esto se sentía real. No un crush, no pensamiento ilusorio, no algo imposible. Real. Mientras la noche se oscurecía más, nos quedamos ahí hablando, ninguno de los dos ansioso por irse, ninguno de los dos listo para que la noche terminara. Y eventualmente, sentado a su lado bajo las luces de la ciudad, me di cuenta de algo. La noche en que Diego durmió en mi cama había cambiado mi vida. Pero no fue porque compartiéramos una habitación, o por algún momento dramático. Fue porque esa noche finalmente nos dio el empujón que ambos necesitábamos. El empujón para dejar de escondernos, y finalmente ver lo que había estado justo frente a nosotros todo el tiempo. Después de nuestra primera cita, las cosas deberían haberse sentido incómodas. Al menos eso es lo que esperaba. En cambio, todo se sintió sorprendentemente natural. Casi como si nos hubiéramos saltado la fase incómoda por completo. Probablemente porque ya habíamos pasado años construyendo una amistad antes de que cualquiera de nosotros admitiera lo que sentía. Las siguientes semanas se convirtieron en un borrón de llamadas telefónicas nocturnas, salidas random por café, y encontrar excusas cada vez más ridículas para pasar tiempo juntos. No es que necesitáramos excusas ya. Aún así, los viejos hábitos mueren duro. Una mañana de sábado, Diego apareció en la casa cargando 2 cafés. Mamá abrió la puerta. La oí reírse antes incluso de bajar las escaleras. El segundo que entré a la cocina, ambos me miraron. Eso inmediatamente me puso nervioso. ¿Qué? Mamá sonrió. Oh, nada. Eso nunca era una buena señal. Diego se veía sospechosamente divertido. ¿Qué le dijiste? Nada. Diego. Levantó su café. Valoro mi vida. Mamá se rió de nuevo.
Ninguno de los dos estaba ayudando. La verdad era que mantener las cosas en secreto se estaba volviendo más difícil. No porque alguien nos hubiera atrapado, porque aparentemente, éramos terribles escondiéndolo. Especialmente alrededor de Chase. Durante casi 2 semanas, había estado tratando de resolver el misterio de por qué ambos de repente estábamos actuando diferente. Sabía que algo había cambiado. Simplemente no podía averiguar qué. Y de alguna manera eso hacía la situación aún más graciosa. Una tarde, todos estábamos viendo un partido en la sala. Chase se sentó entre nosotros. Una decisión estratégica terrible. Porque cada vez que miraba el televisor, Diego y yo inmediatamente intercambiábamos miradas divertidas. En un punto, Chase se giró de repente. Ambos miramos hacia otro lado. Demasiado rápido. Sus ojos se entrecerraron. Oh, vamos. ¿Qué? Pregunté. Vi eso. ¿Viste qué? Ustedes dos son raros. Diego casi se atraganta tratando de no reírse. ¿Raros cómo? No sé. Chase señaló dramáticamente entre nosotros. Pero algo está pasando. ¿La mejor parte? Sonaba genuinamente frustrado. Como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible. Durante otra semana, el misterio continuó. Luego, todo explotó. Completamente por accidente, como suelen pasar estas cosas. Sucedió un domingo. Mamá me había pedido que ayudara a organizar cajas en el garaje. Naturalmente, convencí a Diego de ayudar también. Mayormente porque cualquier tarea se volvía más agradable cuando él estaba cerca. Pasamos 1 hora moviendo vieja basura. Al final, ambos estábamos sudados, polvorientos y exhaustos. Diego agarró una botella de agua del mini refrigerador. Yo estaba diciendo algo estúpido, probablemente un chiste. Honestamente, ni siquiera recuerdo. Lo que sí recuerdo es esto. Se rió. Me reí. Y sin pensar, me incliné hacia adelante y lo besé. Solo un beso rápido. Natural. Automático. Como si hubiera olvidado que existía alguien más. ¿El problema? Alguien más existía. Específicamente, Chase, quien resultó estar parado en la puerta del garaje, sosteniendo un balón de baloncesto, completamente congelado. La botella se le resbaló de la mano a Diego, golpeó el piso, rodó lejos. Nadie se movió. Nadie habló. Durante unos 5 segundos completos. Luego Chase señaló. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Su cerebro claramente tratando de reiniciarse. No. Cerré los ojos. Oh, no. No. Diego se veía como si quisiera que el piso de concreto se lo tragara. Chase nos miró a ambos. Luego a nosotros de nuevo. Luego de nuevo. Tú. Señala. ¿Y tú? Señala. ¿Qué? No una pregunta, una demanda. Me froté la cara. Así no es como queríamos decírtelo. ¿Decirme qué? Silencio. Sus ojos se abrieron. Oh Dios mío. Más silencio, luego oh Dios mío. El volumen se duplicó. Mamá inmediatamente gritó desde dentro de la casa. ¿Qué pasó? Chase se giró hacia la cocina. Mamá. No, grité. Sí. Y así de simple, el secreto se fue. Completamente. Para siempre. La siguiente hora fue una de las experiencias más caóticas de mi vida. No porque alguien estuviera molesto. Todo lo contrario. Mamá no estaba sorprendida. En absoluto. Lo cual era preocupante. Papá estuvo confundido durante aproximadamente 30 segundos antes de encogerse de hombros y preguntar si queríamos hamburguesas para la cena. Y Chase estaba profundamente ofendido. No porque estuviéramos saliendo. Porque todos los demás aparentemente sabían antes que él. ¿Sabías? Señaló a mamá. Ella asintió. Hace meses. Se veía traicionado. Luego señaló a papá. ¿Tú también? Papá se encogió de hombros. Más o menos. Chase se giró hacia Diego. Tú. Obviamente. Luego se giró hacia mí, su expresión herida. Todo el mundo sabía excepto yo. Honestamente me sentí mal por unos 3 segundos. Luego empezó a listar dramáticamente todas las pistas que había perdido. Y empecé a reírme.
Pronto todos se reían, incluso él. Eventualmente. Más tarde esa noche, después de que el caos se calmara, Diego y yo nos sentamos en el porche trasero. El mismo lugar donde toda esta historia realmente había comenzado. El aire estaba cálido. El vecindario quieto. Adentro, Chase todavía se quejaba en voz alta de ser la última persona en saber. Sonreí. Diego sonrió. Luego extendió la mano y tomó la mía. Simple. Cómodo. Perfecto. ¿Estás bien?, preguntó. Miré hacia la casa, hacia las luces brillando a través de las ventanas, hacia la familia riéndose adentro, luego de vuelta a él. Sí. Una sonrisa tiró de mis labios. Más que bien. Porque por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía exactamente correcto. Y de alguna manera, la mejor parte era saber que la historia todavía no había terminado. Para cuando todos sabían de nosotros, la vida se volvió mucho más fácil. No perfecta, solo más fácil. Sin más esconderse. Sin más fingir. Sin más elegir cuidadosamente las palabras cada vez que Diego estaba cerca. Por primera vez, simplemente podíamos ser nosotros mismos. Y honestamente, eso tomó algo de acostumbrarse. Pasó un mes, luego otro. El verano lentamente se convirtió en otoño. Los días se volvieron más frescos. Las noches llegaban más temprano. Y de alguna manera, Diego se convirtió en parte de mi rutina diaria. Mensajes de la mañana, llamadas random, noches de película, cenas familiares. Estaba por ahí tan a menudo que mamá eventualmente dejó de anunciar cuando llegaba. Solo gritaba desde otra habitación: Diego, hay comida en la cocina. Como si viviera ahí. Lo cual, según Chase, prácticamente hacía. Una noche de viernes, todos estábamos sentados alrededor del fuego en el patio trasero. El mismo grupo de siempre. Yo, Diego, Chase, un par de amigos. Todos riendo. Todos relajados. En un punto, Chase se recostó en su silla y sacudió la cabeza dramáticamente. Todavía no puedo creer que esto haya pasado. Ya sabía a dónde iba esto. Déjalo ir. Nunca. Los otros inmediatamente se interesaron. Diego gimió. Oh, no. Oh, sí. Chase señaló hacia nosotros. Estos dos idiotas se gustaban desde siempre. Chase. Desde siempre. Me ignoró. Mientras tanto, aparentemente yo era la única persona en la Tierra que no lo sabía. Todos se rieron, incluyéndonos. Porque honestamente, no estaba equivocado. La parte graciosa era que cuanto más tiempo pasaba, más obvio parecía. Todos esos pequeños momentos, las conversaciones extra, las excusas para colgar, la forma en que siempre de alguna manera terminábamos sentados el uno al lado del otro. Mirando hacia atrás, se sentía ridículo que ninguno de los dos hubiera dicho nada antes. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, Diego y yo nos quedamos afuera. El fuego casi se había apagado. El patio trasero estaba quieto bajo un cielo lleno de estrellas. Me recosté en mi silla. ¿Sabes algo? ¿Qué? Creo que Chase todavía está genuinamente molesto. Diego se rió. Sobrevivirá. Tal vez. Un silencio cómodo se asentó entre nosotros, el tipo que había aprendido a amar. Sin presión, sin incomodidad, solo estar juntos. Eventualmente, Diego miró hacia mí, su expresión más suave de lo usual. ¿En qué estás pensando? Miré hacia la casa. La luz del porche brillaba suavemente. Los recuerdos flotaron a través de mi cabeza. La tormenta, la habitación de invitados inundándose, la conversación en la cama, todo lo que siguió. Luego sonreí. Esa noche. ¿La tormenta? Sí. Se rió en voz baja. La mejor tormenta de todas. Definitivamente. Su mano encontró la mía. Cálida, familiar, cómoda. La misma sensación que sentí en nuestra primera cita, solo que más fuerte ahora, porque esto ya no era algo nuevo. Era real. Construido, creciendo, el tipo de cosa que no desaparece cuando la emoción se desvanece. Y eso significaba más de lo que podía explicar. Por un rato nos sentamos ahí mirando las estrellas, ninguno de los dos hablando, solo disfrutando el momento. Eventualmente, Diego rompió el silencio. ¿Puedo admitir algo? Claro. Sonrió.
Apenas dormí esa noche. Me reí inmediatamente. No puede ser. Puede. Pensé que estabas dormido. Estaba tratando de dormir. La sonrisa en su cara se ensanchó. Luego seguía pensando en el hecho de que estaba en tu habitación. Mi corazón hizo la misma cosa estúpida que siempre hacía a su alrededor. Incluso ahora, meses después. Pensé que era el único. Nope. Nos miramos, ambos sonriendo, ambos recordando. Luego Diego sacudió la cabeza. Es loco. ¿Qué es? Si ese techo no hubiera agotado, terminé la oración. Nada de esto habría pasado. Asintió. Exactamente. Tal vez tenía razón. Tal vez las cosas habrían pasado eventualmente. Tal vez no. Pero de cualquier manera, esa tormenta lo había cambiado todo. Y estaba agradecido por ella. Más agradecido de lo que alguna vez podría poner en palabras. Mientras la noche se hacía más tarde, finalmente nos levantamos, nos dirigimos hacia la casa, hacia lo que viniera después. Y por primera vez en mi vida, no estaba preocupado por el futuro. Porque sin importar lo que pasara, sabía una cosa con certeza. No lo enfrentaría solo. Un año después, Chase todavía culpaba al techo que goteaba de la habitación de invitados. No a mí, no a Diego. Al techo. Según él, había arruinado su vida. O al menos su reputación. «Entiendes», dijo una noche, «que todos todavía se burlan de mí por no haberme dado cuenta». Casi se me cae la bebida de la risa. Diego no estaba ayudando. Se estaba riendo aún más fuerte. «Vivías en la misma casa», le recordó Diego. «Exactamente. Eso no ayuda a tu caso». «Debería». «Realmente no lo hace». Chase gimió dramáticamente. Algunas cosas nunca cambian. Y honestamente, me alegraba. Porque la vida ya había cambiado lo suficiente. De la mejor manera posible. El año anterior había estado lleno de cosas que nunca esperé. Viajes de fin de semana, cenas de vacaciones, noches de película, conocer a la familia extendida de Diego, verlo convertirse en parte de la mía de una forma que se sentía completamente natural. No hubo algún momento dramático gigante donde todo de repente se volvió perfecto. Sucedió gradualmente. Un día ordinario a la vez. Y de alguna manera eso lo hacía aún mejor. Lo de las relaciones reales es que se construyen en pequeños momentos. Café de la mañana, chistes internos, conversaciones nocturnas, silencio cómodo, las cosas cotidianas. Las cosas sobre las que nadie escribe historias. Excepto que ahí es donde suelen pasar las mejores partes. Una mañana de sábado, Diego y yo nos encontramos de nuevo en mi habitación. La misma habitación donde se había quedado durante la tormenta. Mucho había cambiado desde entonces. Pero algunas cosas se sentían exactamente iguales. Se sentó en el borde de la cama mientras yo buscaba una sudadera perdida. Se ha ido. No se ha ido. Se ha ido. Literalmente está colgando en tu silla. Me giré. Ahí estaba. Exactamente donde había dicho. Lo señalé. No me gusta lo observador que eres. Dices eso cada vez. Porque es verdad. Su risa llenó la habitación. Esa misma risa. La que me había metido en problemas años atrás. Eventualmente, me senté a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. La luz del sol entraba por la ventana. La casa se sentía quieta, pacífica. Luego, Diego miró a su alrededor. Un poco gracioso. ¿Qué es? La última vez que dormí en esta habitación, estaba aterrorizado. Sonreí. ¿Aterrorizado? Me gustabas. Me habías gustado durante 8 meses. Exactamente. Me reí. ¿Esa es tu defensa? Es una gran defensa. Realmente no lo es. Sonrió. Luego, su expresión se suavizó. ¿Sabes qué recuerdo más? ¿Qué? La conversación. Lo miré. ¿La de durante la tormenta? Asintió. Hablamos durante horas. Lo hicimos. Creo que fue entonces cuando supe. Un calor se asentó en mi pecho. Porque sabía exactamente lo que quería decir. Esa noche no lo había cambiado todo por algún momento dramático. Lo cambió todo porque finalmente habíamos dejado de escondernos el uno del otro. Finalmente habíamos sido honestos.
Y la honestidad se convirtió en algo real. Algo duradero. Abajo, un fuerte estruendo de repente resonó a través de la casa, seguido inmediatamente por Chase gritando: «Estoy bien». Ambos soltamos carcajadas. De alguna manera, siempre lograba interrumpir los momentos serios. Unos minutos después, bajamos las escaleras. El caos familiar de la vida familiar nos recibió. Mamá cocinando, papá viendo deportes, Chase fingiendo que no había pasado nada a pesar de claramente haber dejado caer algo. Normal. Cómodo. Hogar. Mientras todos se acomodaban alrededor de la mesa para la cena, atrapé a Diego sonriéndome desde el otro lado de la habitación. Y por un segundo, mi mente se desvió de vuelta a esa noche tormentosa. De vuelta al techo que goteaba. De vuelta al arreglo de dormir inesperado. De vuelta al momento en que todo empezó. Gracioso cómo funciona la vida a veces. Pasas años esperando que algo importante suceda. Luego, llega disfrazado de un problema. Una tormenta. Un techo roto. Una noche inesperada. Y de repente, todo tu futuro cambia. Más tarde esa noche, después de que la cena terminó y todos se dispersaron a hacer lo suyo, Diego y yo salimos al porche. El sol se estaba poniendo. El cielo pintado de naranja y dorado. El vecindario estaba quieto a nuestro alrededor. Por un rato, simplemente estuvimos parados ahí juntos, disfrutando la vista, disfrutando el momento. Luego Diego deslizó su mano en la mía. El mismo gesto simple que todavía me hacía sonreír. «No hay tormenta esta noche», dijo. Me reí. Afortunadamente. Aunque. Levanté una ceja. ¿Aunque qué? Sonrió. Esa primera funcionó bastante bien. Sacudí la cabeza. Tal vez. Tal vez. Ok. Definitivamente. Su sonrisa se ensanchó. Y de pie ahí a su lado, mirando el atardecer, me di cuenta de algo. Durante años, pensé que la mejor parte de esta historia sería la noche en que el mejor amigo de mi hermano se quedó a dormir y durmió en mi cama. Pero estaba equivocado. Eso fue solo el comienzo. La mejor parte fue todo lo que vino después. La risa, la amistad, la relación que construimos juntos, los días ordinarios que lentamente se volvieron extraordinarios simplemente porque los compartíamos. Y mientras Diego apretaba mi mano, supe una cosa con certeza. Si pudiera volver y revivir esa tormenta una y otra vez, lo haría cada sola vez.